Vamos a ver ahora este tema, cálculo del valor de la gravedad de un cuerpo celeste a partir de la ley de gravitación universal. Bueno, estamos muy familiarizados con el valor de la gravedad terrestre, ¿lo recuerdas? 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿cómo se puede determinar? Bueno, se pueden hacer experimentos para medirlo, pero también podemos hacerlo a partir de la ley de gravitación universal. Y así no solamente podríamos calcular el valor de la gravedad que ya vamos especificando y aclarando sobre su superficie, vamos a ver que este valor no es constante, pero no solo el valor de la gravedad de la Tierra, también podríamos calcular el valor de la gravedad de Júpiter o el valor de la gravedad en Marte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, ese valor de la gravedad, ¿para qué nos sirve? ¿Recuerdas el 9.81? ¿Qué hacíamos con ese 9.8 o 9.81? Nos sirve para poder calcular o definir la forma en la que cae un objeto. La verdad es que en el vacío lo ocupamos en el tema de caída libre, es decir, la trayectoria también que puede seguir un proyectil, la bala de un cañón está definido por este valor y también nos permite calcular el peso, ¿verdad? El peso de las cosas. Y tal vez lo recuerdes, ¿verdad? Esa fórmula tan sencilla del peso. Peso es igual a la masa por la gravedad. Eh, ya eso es algo que hemos visto, hemos explicado de dónde sale esa fórmula en temas pasados, en el tema de segunda ley de Newton, vemos que esto se puede ver como una aplicación de la segunda ley de Newton. El peso es una fuerza, la gravedad también es un valor de aceleración, entonces estoy calculando una fuerza a partir del producto de una masa por una aceleración, lo que dice la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, a lo largo de esta clase vamos a también a ver que esa fórmula, o vamos a discutir que esa fórmula también se puede deducir a partir de la ley de la gravitación universal. Se puede considerar como una aplicación, ¿no? Y bueno, entonces, también para recordar lo que hemos visto recientemente, porque ya en el título habla de la ley de gravitación universal, bueno, nuestra flamante ley de la gravitación universal que hemos visto previamente, que hicimos incluso la deducción a partir de la tercera ley de Kepler, pues es esa, ¿verdad? La fuerza con la que se atraen cualesquier dos cuerpos es igual a G, una constante que aparece abajo, la constante de gravitación universal, por el producto de las masas de los cuerpos que queremos analizar, y queremos determinar qué tan intensa es la fuerza con la que se atraen, entre el cuadrado de la distancia que los separa. Ya hemos hablado de esa ley previamente. Originalmente le poníamos M1 y M2, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a comparar masas enormes con masas pequeñas, entonces vamos a utilizar esa M mayúscula y M minúscula, ¿verdad? Bueno, ¿qué relación tiene la fórmula del peso con la ley de gravitación universal? ¿Qué relación tiene la ley de gravitación universal con el valor de la gravedad terrestre? Bueno, vamos a explicarlo a partir de un ejercicio. ¿Sí? Consideremos el siguiente ejercicio. Dice el enunciado, calcular el peso de una persona cuya masa es de 70 kilogramos usando la ley de gravitación universal y considerando que la masa y el radio terrestre son 5.972 por 10 a la 24 kilogramos y 6.371 kilómetros respectivamente, es decir, la masa de la Tierra es de unos 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, el radio terrestre 6.371. Hay que recordar que la Tierra no es una esfera perfecta, tiene forma de una esfera ligeramente achatada en los polos, así que ese corresponde a, bueno, si medimos del centro pues de la Tierra a su superficie, tendríamos diferentes longitudes en diferentes puntos, ¿no? Una distancia más corta del centro de la Tierra hacia los polos que del centro de la Tierra al Ecuador. Así que este es el valor medio, es el radio medio de la Tierra, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese valor promedio. Seguramente que ahorita que veas cómo vamos a resolver este problema, vas a considerar que estamos complicando cosas que podríamos resolver de una manera más sencilla, pero lo que me interesa es las conclusiones a las que vamos a llegar cuando resolvamos este ejercicio, ¿no? De una vez vamos poniendo los datos
que aparecen en el enunciado. Bien, entonces ahí están. La masa de la persona, 70 kilogramos. La masa de la Tierra, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio de la Tierra, 6.371 kilómetros. Nos están preguntando, nos están pidiendo calcular el peso de la persona. Y tal vez tú te estás preguntando, ¿el peso de la persona? ¿Y para qué necesitamos la masa de la Tierra y el radio terrestre, no? Ya es el peso, si es que te has aplicado bien a tus clases de física y has estudiado el tema del cálculo del peso, dices el peso lo calculo solo con la masa de la persona y el valor de la gravedad terrestre, ¿verdad? Con esa fórmula a la que hacíamos referencia. Entonces el peso sería igual a masa por gravedad, masa por el valor de la gravedad, entonces serían 70 kilogramos. Y ahora vamos a vernos muy exactos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y fin de la historia. Y tal vez incluso recuerdas, ¿no? Que a lo que se hace referencia cuando se está viendo ese tema, que generalmente uno dice peso, tantos kilogramos y que no, que en realidad eso es la masa, que el peso es una fuerza y por lo tanto se mide en newtons, ¿verdad? Aunque están muy relacionados y se llegan a confundir, por eso se llega a utilizar el kilogramo como unidades de peso, pero en realidad son los newtons, las unidades de peso, ¿verdad? Y entonces ya podríamos calcular el peso en un solo paso. Entonces 70 por 9.8 y eso sería igual a un 686, ¿verdad? 686 newtons. Sí, porque tendríamos como combinación de unidades kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Ya, maestro, ahí está el peso, ahí está lo que nos están pidiendo calcular. ¿Sí? Sin embargo, podemos resolver o llegar a ese mismo resultado por otro camino, mucho más complicado. Maestro, ¿para qué nos complica la existencia? Yo ya lo había aprendido. Es que, como les dije, vamos de ahí a sacar algunas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, de aquí también hasta podemos recordar qué es el peso. Y la verdad es que ahí nos vamos a encontrar con una discusión, una polémica acerca de cómo se define el peso. Yo lo he definido previamente como la fuerza con la que la Tierra nos atrae, por ejemplo, porque puede ser la Tierra u otro cuerpo celeste, la fuerza con la que nos atrae hacia su superficie, ¿verdad? Sin embargo, ahí hay una discusión y eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente cuando hablemos en el caso de los tripulantes de una estación espacial. ¿Tienen peso o no tienen peso? Bueno, eso lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Entonces, estamos diciendo de momento que el peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae. ¿De qué otra manera podríamos calcular esa fuerza de atracción? Con la ley de gravitación universal. La Tierra atrae a la persona y no solo eso, la persona también atrae a la Tierra, tercera ley de Kepler, ¿verdad? ¿Y por qué se atraen? Simple y sencillamente esta atracción es en virtud de sus masas, porque tienen masas y está relacionado aparte con la distancia entre los centros de gravedad de las dos personas. Así que esa misma fuerza la podríamos calcular a partir de la ley de gravitación universal, ¿sí? A partir de la constante de gravitación universal, la masa del planeta, vamos a distinguir la masa mayor con M mayúscula, la masa de la persona, la masa menor con M minúscula y la distancia que los separa. Bueno, pues vamos a hacer así el cálculo. A fin de cuentas, el peso se debe a esa fuerza de atracción, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo lo calcularíamos? En primer lugar, tenemos que platicar cómo definiríamos la distancia, R, la distancia entre la persona y el planeta. Y sí, entonces, porque alguien podría decir, pues es que la distancia es cero, ¿no? Están en contacto los pies de la persona con la superficie terrestre, entonces hay cero de distancia. En realidad hay que tener cuidado con cómo se miden las distancias. Ya lo habíamos platicado en la ley de gravitación universal. La distancia se mide del centro de un cuerpo al centro del otro cuerpo. Sin embargo, bueno, en realidad más específicamente sería del centro de gravedad de un cuerpo al centro de gravedad del otro cuerpo. Sin embargo, no lo vamos a complicar tanto. Entonces, el centro de gravedad de la Tierra, pues prácticamente ese es su centro geométrico, ¿sí? Lo que nos imaginamos como centro. Sin embargo, como que es algo extraño hablar del centro de una persona, ¿no? Sin embargo, tiene sentido el centro de gravedad de una persona. Eso sería parte de otro tema, pero el centro de gravedad, vamos a decir que está más o menos en el ombligo de una persona. Entonces,
¿qué tomaríamos? ¿Qué tendríamos que tomar la distancia? La distancia del ombligo al centro de la Tierra. Sin embargo, la distancia del ombligo de la persona a la superficie es muy pequeña, es despreciable comparada con la distancia de la superficie de la superficie de la Tierra hacia su centro. Es decir, consideremos que ese es nuestro planeta y que sobre su superficie está parada una persona. Bueno, en realidad aquí, para empezar, la vamos a poner parada en el mar, ¿verdad? A ver cómo la hacemos que se pare en el mar. Y bueno, y en proporción esa persona sería un gigante. Una persona sería menos que un píxel, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande puede ser la distancia del obligo de la persona a la superficie comparada con la distancia de la superficie de la Tierra hacia su superficie, del centro de la Tierra hacia su superficie, ¿no? En realidad esa distancia que ahí parece considerable, ¿no? Es despreciable, ¿sí? Todo lo que le estoy explicando es para llegar a la conclusión de que podemos tomar como R el radio medio de la Tierra, ¿sí? Es lo que quiero decir. Bueno, pues tendríamos que sumarle al radio de la Tierra la distancia de los pies al ombligo, que es como de medio metro, ¿no? Entonces, eso comparado con 1 kilómetro es despreciable, ¿no? Entonces, este es el radio que vamos a utilizar en la fórmula. Eso es lo que quería decir con toda esta explicación. Así que ya vamos a deshacernos de nuestro dibujo del planeta. Bueno, simple y sencillamente también vamos a expresar el radio de la Tierra en metros. Entonces serían 6.371 kilómetros. Bueno, vamos a decir, por muy alta que sea la persona, no medio metro, un metro del piso a su ombligo, ¿no? Entonces, bueno, serían en metros, tendríamos que multiplicar esos 6.371 kilómetros por 1.000. Y entonces eso sería igual a 6.371.000 metros. Que si quisiéramos considerar la distancia del piso al centro de gravedad de la persona, pues en lugar de este cero, pues pondríamos un uno, ¿verdad? Y pues prácticamente en los cálculos no va a haber ninguna diferencia. Es más, a la hora de que expresemos esa cantidad de notación científica, de todas maneras no vamos a contar no vamos a tomar en cuenta ese uno. Además, como que es lógico entender que ese 6.371 kilómetros está redondeado, ¿sí? Seguramente tiene esa cantidad de kilómetros el radio terrestre, más unos cuantos cientos de metros, más unos cuantas decenas de metros, más unos cuantos metros. Así que de por sí ya estaba redondeada esa cantidad. Bueno, esa es la cantidad que vamos a utilizar como radio terrestre. Y en notación científica, esto sería igual a 6.371, ¿verdad? Tendríamos que acomodar el punto decimal llevándolo desde esa posición hasta después de la primera cifra significativa y lo estaríamos moviendo 6 lugares de posición, por eso sería por 10 a la 6 metros. Ese sería el dato que vamos a utilizar. Bueno, vamos a calcular la fuerza más bien con la fuerza con la que se atraen entre sí la Tierra y esa persona que está parada en su superficie. Entonces, bueno, pues la podemos calcular también con la ley de gravitación universal. Entonces, G, vamos a sustituir, es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa del planeta, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, por la masa de la persona, por 70 kilogramos, ¿verdad? Y todo dividido entre la distancia que separa sus centros de gravedad al cuadrado, es decir, entre 6.371 por 10 a la 6 metros elevado al cuadrado. Bueno, vamos a poner por aquí una línea que separe, ¿verdad? Mi procedimiento para que no nos confundamos. Y bueno, continuamos. Ahora lo que tenemos que hacer serían cálculos. Y de aquí tú te podrías brincar el video y hacer la operación por tu cuenta, ¿no? Yo voy a desarrollar. Entonces multiplicamos esos tres valores. De antemano cancelamos estos kilogramos cuadrados del denominador con estos 2 kilogramos que multiplican. Kilogramo por kilogramo tendría kilogramo cuadrado multiplicando y dividiendo. Se anulan. Entonces multiplicamos 6.67 por 5.972 y por 70, y el resultado serían 2.788.3. Vamos a dejarlo como un 2.788.
¿sí? El producto de estas tres cantidades por 10 a la que, por 10 a la, y sumamos los exponentes, por 10 a la menos 11 más 24, o 24 menos 11, eso sería igual a por 10 a la 13. Por 10 a la 13, en el numerador nos quedarían newtons por metro cuadrado. Y todo dividido entre, y bueno, vamos a elevar al cuadrado la cantidad que aparece en el denominador. Entonces primero elevamos el 6.371 al cuadrado. 6.371, ¿verdad? Al cuadrado sería igual a 40.58. Y después sigue un 9, entonces vamos a redondearlo como un 40.59. ¿Por 10 a la que? Ahora, estos dos exponentes, el 6 y el 2, se multiplican por 10 a la 12. Y en el denominador tendríamos metros cuadrados. Bueno, ahora si dividimos 2788 entre 40.59, el resultado es 68.6. 68.68. Vamos a dejarlo como 68.6. No voy a redondear correctamente para que forcemos a que los resultados coincidan. 68.6. No, no coinciden, maestro. Le había dado 686. Sí, pero en este caso sería por 10 a la 13 menos 12, es decir, por 10 a la 1 newtons. Y como el exponente no es tan grande, no hay necesidad de dejarlo expresado en notación científica. Entonces eso conviene cuando el exponente a lo mejor es mínimo de 3 y en adelante. Entonces esto sería lo mismo que 686 por 10, y, perdón, 68.6 por 10, y eso es igual a 686 newtons, ¿verdad? Estamos, ya con eso terminamos el ejercicio de ese enunciado, pero estamos viendo cómo llego al mismo resultado por dos caminos diferentes. Uno mucho más complicado que el otro, ¿sí? Entonces, oh, profesor, pues mejor utilizamos la fórmula del peso. Sí, en realidad sí, yo también lo haría. Pero es que de aquí lo que podemos notar es que en toda esta parte, siempre que hagamos el cálculo, pensemos que queremos calcular por este método el peso de otra persona. Una persona que tiene una masa de 50 kilogramos, o una de 60, o una de 80. Bueno, al hacer el cálculo vez tras vez, siempre se van a conservar constantes todos estos valores, toda esta parte de la ecuación. ¿Sí? Estamos considerando que la persona están paradas en la superficie terrestre. Vamos a ver que el peso de una persona varía con la altitud. Entonces, la constante de gravitación universal, 6.67, no cambiaría. La masa de la Tierra y el radio terrestre tampoco cambiarían, ¿verdad? Ese sería un valor constante siempre y cuando estemos parados en la superficie terrestre. ¿A cuánto crees que corresponde toda esa operación? Bueno, tú la puedes hacer con calma y nos quedaría el resultado de esa parte que está englobada igual a 9.81. Sería 9.81, ¿sí? Es de tarea para ti. ¿Qué unidades tendría solo esa parte? Bueno, pues tendríamos, no tomaríamos en cuenta estos kilogramos. Entonces tendríamos newton metro cuadrado en el numerador sobre kilogramos solamente. Se cancelan, ¿verdad? Tendría, bueno, en primer lugar vamos a decir, tendría kilogramos cuadrados que multiplican, kilogramo que multiplica y kilogramo cuadrado que divide. El kilogramo que divide se puede considerar, el kilogramo cuadrado que divide, perdón, se puede considerar como un kilogramo por kilogramo, de los cuales se cancelarían un par de kilogramos, y todo aparte dividido entre metros cuadrados. Si aplicamos la ley del sándwich, este uno multiplica al numerador, el numerador queda idéntico y este metro cuadrado multiplica los kilogramos cuadrados. Entonces nos quedarían 9.81 newtons metro cuadrado sobre kilogramo metro cuadrado. De aquí se cancelan y el resultado serían 9.8 newtons por kilogramo. Bueno, 9.81 incluso más precisamente, 9.81 newton sobre kilogramo. Que bueno, tú podrías decir, bueno, maestro, el valor coincide, pero no las unidades. Son equivalentes. Eso ya lo habíamos platicado en el tema del peso, hace ya muchas clases, ¿no? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos indica la forma en la que caía un cuerpo,
pero también se puede analizar de esta manera. Esto nos indica que la Tierra ejerce una fuerza de 9.81 newtons por cada uno de nuestros kilogramos. Es otra forma de verlo, son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Recordemos, el newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Si ese kilogramo metro sobre segundo cuadrado lo divido entre kilogramos, nos quedan unidades de aceleración. Así que esto sería exactamente lo mismo que 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Así que a partir de la ley de gravitación universal, sin habernoslo propuesto, yo ya me lo había propuesto, la verdad, eh, gracias a la ley de gravitación llegamos a la fórmula más bien calculamos la gravedad terrestre. ¿Qué utilizamos para calcular ese valor? Los datos que están en esta parte del cálculo, lo que habíamos englobado. ¿De qué depende la gravedad terrestre? De la constante de gravitación universal. Esa es una constante, no cambia. Y depende solamente de la masa de la Tierra y de su radio. ¿Por qué la masa, por qué la gravedad de la Tierra es 9.8? Eso está relacionado con que la Tierra tiene una masa de 5.972 por 10 a la 24 kilogramos y un radio de 6.371 kilómetros, ¿verdad? Sí, y esto se puede ver más fácilmente si igualamos estas dos fórmulas. Si igualamos estas dos fórmulas, porque ya vimos que con las dos fórmulas llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces podemos igualar la fórmula del peso, masa por gravedad, la podemos igualar con la fórmula de la fuerza de atracción gravitacional, que es G por M mayor, por M menor o por M1 y por M2, solo que aquí me conviene distinguir cuál es la masa menor, ¿verdad? Entre R al cuadrado. En donde, bueno, para calcular con esta fórmula el peso de la persona usamos la masa de la persona, ¿sí? En esta fórmula la M minúscula representaba la masa menor, que es la masa de la persona. Entonces, en ambos lados de la igualdad está multiplicando la masa. Entonces, si dividimos ambos miembros entre la masa, o simple y sencillamente una de las masas las paso dividiendo del lado contrario, se cancelarían y llegaríamos a esta expresión, la gravedad de un cuerpo celeste, y es la fórmula a la que quería llegar. La gravedad no solo de la Tierra, sino de cualquier cuerpo celeste es igual a G por M entre R cuadrada. Se parece mucho a la fórmula de la ley de gravitación universal, solo quitamos una de las masas. ¿Sí? Con esta fórmula yo podría calcular la masa de un cuerpo celeste. ¿Verdad? De antemano se hubiera hecho ese cálculo que ya, en parte ya lo habíamos hecho. Esta parte corresponde al 9.81, ¿verdad? Entonces así es como se puede, si tú investigas ahí en internet, ¿verdad? Puedes consultar cuál es la masa, perdón, cuál es el valor de la gravedad en la superficie de Marte o cuál es el valor de la gravedad en la superficie de Júpiter, etcétera, pero eso se calcula. Realmente no es que alguien haya ido ahí y lo haya medido. Se calcula a partir de la masa de, de, de dichos cuerpos celestes y su radio, ¿sí? Bueno, entonces un detalle que también vamos a ver con más, perdón, valga la redundancia, con más detalle lo vamos a ver más adelante, es que ese valor de la gravedad no es constante, es variable, ¿sí? Ese 9.81 cambia. ¿De qué depende? De qué tan separados estemos del centro de la Tierra. Bueno, la verdad es que prácticamente siempre estamos a la misma distancia del centro de la Tierra, porque estamos sobre su superficie. Pero ¿qué pasaría si nos encontráramos en otro cuerpo, más bien que nos encontráramos a una altitud distinta? Es decir, si la persona ya no se encuentra en la superficie terrestre, sino se encuentra a una cierta altitud, en ese caso, la distancia de la superficie de la Tierra a su centro de gravedad, a su ombligo, ya no sería despreciable, ¿verdad? Ahí sí ya sería considerable y tendría que tomar en consideración la altitud y el radio de la Tierra y sumarlas para calcular toda esta distancia. ¿Qué pasará con el valor de la gravedad a medida que aumenta la distancia? Va a ir disminuyendo por estar en el denominador, ¿sí? Entonces, el peso va a disminuir, bueno, para empezar, el valor de la gravedad terrestre va disminuyendo con la altitud y automáticamente esto haría que el peso, si lo definimos como la fuerza con la que la Tierra atrae a esa persona, sería cada vez menor a medida que la persona se va alejando, ¿sí? Ese valor 9.81 es para la superficie terrestre y a cierta altitud. Si ya nos encontramos a una mayor altitud,
¿verdad? Por ejemplo, en la punta del Everest, ahí disminuye ligeramente. La punta del Everest, más o menos unos 8, 9 kilómetros de altitud. Bueno, aquí sí ya tendríamos que cambiarle a ese uno, pues sumarle un 8 o un 9. Estamos aumentando ya entre 8 y 9 kilómetros, ¿no? Entonces eso ya haría que el valor de la gravedad cambie, ya no sería 9.81, solo ligeramente 9.80. Pero si ya no estamos en la punta del Everest, sino en un transbordador, en una estación espacial, pues la gravedad va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si queremos bajar de peso, estamos viendo entonces que no tenemos que hacer ninguna clase de dieta. Basta con que nos subamos a un globo aerostático y a medida que el globo aerostático se va alejando de la superficie terrestre, irá disminuyendo el valor de la gravedad y al mismo tiempo nuestro peso, ¿verdad? Porque nuestro peso lo tendríamos que multiplicar por valores cada vez menores, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a platicar posteriormente, ¿sí? Al final de esta clase vamos a calcular la variación del valor de la gravedad y del peso con la altitud, hablando de la Tierra. Pero vamos a empezar con dos ejemplos sencillos y simples, directos. Calcular la masa, perdón, la fuerza de la magnitud de la gravedad sobre la superficie terrestre, ¿verdad? En dos planetas distintos, tal vez Marte y Júpiter u otro par de planetas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues tanto la masa como el radio de dichos planetas. Ahora, ¿y cómo calculamos eso? Eso nos lleva a otra incógnita. La masa ya lo vimos. La masa lo vimos en la clase anterior. Puedes buscar esa clase. Masa de un cuerpo celeste se llama la clase, ¿verdad? A partir de la tercera ley de Kepler y la ley de gravitación universal. No doy más detalles, ya vimos cómo se calcula la masa. Y el radio simple y sencillamente por observación. Lo medimos, de alguna manera hay forma de estimar el radio de ese cuerpo celeste, entonces podemos calcular su gravedad. Pues vamos a hacer esos ejercicios. Dice el enunciado, calcular el valor de la gravedad en la superficie de Marte, inciso A, y inciso B, en la superficie de Júpiter, con base en los valores que se indican. Entonces, ¿qué par de valores necesitamos? ¿Qué par de datos necesitamos para calcular la gravedad? Masa y tamaño, ¿verdad? Entonces, la masa de Marte, 6.39 por 10 a la 23 kilogramos. El radio de Marte, 3.390 kilómetros, ahí están en los datos. La masa de Júpiter, 1.898 por 10 a la 27 kilogramos. Y el radio de Júpiter, 69.911 kilómetros. ¿Verdad? Y aparte, bueno, necesitamos la constante de gravitación universal, que esa la ocuparíamos o la utilizaríamos para los dos ejercicios que vamos a resolver. Bueno, entonces, ¿será mayor? ¿Será más intensa? ¿Será menos intensa la gravedad? Bueno, voy a también a poner aquí unos datos para comparar tanto las masas como los radios de ambos cuerpos celestes con los de la Tierra, ¿no? Entonces, la masa de Marte, si sacamos la proporción con la Tierra, es decir, si dividimos la masa de Marte entre la masa de la Tierra, nos da un 0.11. Es decir, Marte pesa apenas como el 11% de la Tierra. En otras palabras, necesitaríamos algo así como entre 9 y 10 Martes para juntar la masa de la Tierra. Su radio es de 0.53 el radio terrestre, es decir, tiene la mitad de la masa aproximadamente de la Tierra. Necesito dos Martes para que pesen lo mismo que una Tierra. Luego la masa de Júpiter es 318 veces mayor que la masa de la Tierra. Si divido la masa de Júpiter entre la masa de la Tierra, casi 320 veces. Y el radio de Júpiter es unas 11 veces mayor que el radio terrestre, ¿verdad? 10.98, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, eso quiere decir que si yo le hiciera un cinturón a Júpiter con tierras, bueno, pues unas 11 tierras irían o abarcarían su diámetro de Júpiter, ¿verdad? Bueno, entonces aquí la pregunta sería, entonces, por ejemplo, si la masa de Marte es aproximadamente la décima parte de la masa de la Tierra, entonces su gravedad será como una décima parte, es decir, 9.8 entre 10 como un punto 98. Y por ejemplo, si la masa de Júpiter es como 318 veces mayor que la masa de la Tierra, su gravedad será 318 veces mayor.
No, ¿verdad? Porque también tenemos que considerar los tamaños respectivos. Bueno, entonces, ¿qué tan grande o qué tan pequeña es la gravedad de esos cuerpos celestes comparados con los de la Tierra? Pues vamos a hacer los cálculos, así como ya lo habíamos mencionado. Ahí está la fórmula, ¿no? Entonces vamos con el inciso A. La gravedad de la gravedad eh, de Marte, inciso A. Vamos a poner aquí, inciso A. Entonces, pues es un problema de sustitución directa. Sería 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado, dice la expresión, por la masa, en este caso de Marte, por 6.39 por 10 a la 23 kilogramos. Y aquí es donde, bueno, tenemos que también hacer una pausa porque me estaba olvidando, tenemos que expresar ambos radios en, en metros, ¿verdad? Para eso tendría que multiplicar ambas cantidades por 1000 para pasarla a metros. O sea, a ambas cantidades les tendría que añadir tres ceros y luego acomodar el punto decimal después de la primera cifra significativa. Es decir, después de aumentarle tres ceros, pondría el punto decimal después del primer 3. Entonces el resultado va a quedar como un 3.390. Bueno, si lo revisamos, entonces tendría a partir del último cero que recorrer 6 lugares, 6 veces el punto decimal, entonces sería por 10 a la 6 metros. En el caso de Júpiter ya es otro orden de magnitud, pasamos de los miles a las decenas de miles. Bueno, si le agregamos esos tres ceros y acomodamos el punto decimal, nos quedaría como un 6.991. Vamos a redondearlo a cuatro cifras significativas, pero ahora por 10 a la 7. Lo puedes comprobar. Le agregas tres ceros y acomodas el punto decimal desde su posición hasta después del 6. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos el dato como lo necesitábamos. Entre 3.390 por 10 a la 6 metros elevado al cuadrado. Bueno, vamos a hacer la operación. Esto ya es un ejercicio de notación científica. 6.67 por 6.39. Tú, si gustas utilizar tu función de notación científica de tu calculadora y sacar el resultado en un solo paso, es completamente posible y yo lo haría así. Pero bueno, estoy poniendo el desarrollo por si alguien no tiene calculadora científica y te puedes brincar al resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, 6.67 por 6.39 es 42.62, 42.62 por 10 a la menos 11 más 23. Menos 11 más 23 sería por 10 a la 12. Se suman los exponentes. En el numerador me quedarían newton metro cuadrado sobre kilogramo. Tengo kilogramos cuadrados que dividen y kilogramos que multiplican. Se me cancela o baja un grado los kilogramos del denominador. Entre o sobre. Y bueno, ahora tenemos que elevar el 3.39 al cuadrado. 3.39 al cuadrado sería igual a 11.49. Entre 11.49 por 10 a la, y se multiplican los exponentes, 6 por 2, 12. Eso nos va a simplificar mucho las cosas. Tendríamos metros cuadrados en el denominador. Ya lo hemos platicado, al multiplicar medios por medios, extremos por extremos, se cancelarían esos metros cuadrados. El resultado va a quedar en newton sobre kilogramo, ¿verdad? Y el newton sobre kilogramo es equivalente al metro sobre segundo cuadrado. Lo acabo de explicar. Se cancela el por 10 a la 12. Entonces ya la operación sería simple y sencillamente 42.62 entre 11.49. Y el resultado sería un 3, redondeado a 3 cifras significativas, 3.709. Entonces lo dejamos como un 3.71 metros. Bueno, inicialmente newton sobre kilogramo y finalmente 3.71 metros sobre segundo al cuadrado. Así que aunque Marte tiene como la décima parte de masa que la Tierra, no tiene la décima parte de gravedad, sino como más o menos una tercera parte, ¿verdad? Bueno, si dividimos eso entre 9.8, sería pues como un 37% de la gravedad, cerca de una tercera parte de la gravedad terrestre. ¿Por qué no es mucho menor? Bueno, al final lo vamos a discutir.
Vamos a hacer ahora el inciso B. Sería exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con los datos de Júpiter. Inciso B. Calcular la gravedad de Júpiter. Entonces sería, bueno, vamos a ver si es posible aquí ocupar esto que ya utilicé para el primer cálculo. Parece que sí va a ser posible. 6.67, solo que tendría que cambiar los datos de la masa, ¿verdad? Y del radio de Júpiter. Entonces sería por la masa de Júpiter, que es 1.898 por 10 a la 27 kilogramos, entre el radio de Júpiter. Este no es el radio de Júpiter. El radio de Júpiter sería 1. Perdón, 6.991 por 10 a la 7 metros al cuadrado. Bueno, vamos a hacer la operación. Si tú comparas ahí en si buscas en este momento la gravedad de Marte, vas a encontrar exactamente ese valor. En cualquier buscador ponle gravedad de Marte, dice 3.71, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a calcular la gravedad de Júpiter. Entonces, bueno, en el numerador tendría un 6.67 por 1.898, tendríamos un 12.65, 12.66 por 10 a la menos 11 más 27. Menos 11 más 27 sería por 10 a la 16. Newton metro cuadrado sobre kilogramo dividido entre, y bueno, vamos a elevar el valor del denominador, 6.991 al cuadrado sería igual a 48.87 por 10 a la 14 metros cuadrados. También las unidades de longitud se elevan al cuadrado, aquí se cancelan y bueno, hacemos esa división. 12.66, ¿sí? 12.66 entre 48.87 y eso da un 0.259, 0.259 por 10 a la que 16 menos 14, es decir, por 10 a la 2 newton sobre kilogramo. Bueno, como el exponente es pequeño, no es tan baja, ¿verdad? Pero te está multiplicado por 10 a la 2, entonces no vale la pena dejarlo en notación científica. Eso es lo mismo que punto 259 por 100, o lo mismo que recorrer el punto decimal 2 lugares a la derecha, y esto sería igual a 25.9, ya en las unidades habituales de la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y ese sería el valor de la gravedad. Ahora, si consultas en este momento la gravedad de Júpiter, aquí sí encontraríamos una diferencia, más o menos de una unidad, un poco más de una unidad. Me parece que es como 24.8 lo que se indica, ¿verdad? No sé si está mal el valor en los sitios, ¿verdad? Pero quiero comentar algo al respecto. Vamos a poner gravedad de Júpiter. Aparece como un 24.8 en un lugar de un 25.9. Es que hay un detalle con Júpiter. ¿Cómo determinar exactamente su radio? Es un cuerpo gaseoso. Entonces, igual que en la atmósfera, no queda claro en dónde termina Marte, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí el valor que encontramos es solamente aproximado. A lo mejor se tendrían que hacer algunos ajustes para encontrar el valor más exacto, pero bueno, lo tomamos como el valor de la gravedad de Júpiter, ¿no? Aproximadamente unas 2 veces y media mayor que la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es 9.8. Entonces la gravedad de Júpiter como 2.5 veces mayor, exactamente, bueno, utilizando el 24.8 que aparece en internet, entre 9.8 serían 2.53, sí, 2.5 veces más. Entonces acuérdate, la gravedad en Marte es como la tercera parte que la gravedad en la Tierra y la gravedad en Júpiter es como 2.5 veces mayor. Cuando el caso es que la masa de Júpiter es como más de 300 veces, como 300 veces mayor que la Tierra, porque su gravedad no es tan grande. Ah, porque la gravedad depende de dos cosas, de la masa, pero también del tamaño. Como el radio está en el denominador, entonces, por un lado, entre más kilogramos tenga un cuerpo celeste, eso tiende a aumentar su gravedad, ¿sí? Entre más kilogramos, mayor la gravedad, pero entre mayor sea, más grande sea el planeta, eso tiende a reducir la gravedad. Entonces se compensa una cosa con la otra. Júpiter tiene una masa enorme, pero también un tamaño enorme.
¿verdad? Entonces se compensa una cosa con la otra y por eso su gravedad es solo unas 2 veces y media mayor que la de la Tierra. Marte tiene como la mitad de masa que la Tierra, pero como un 11% de su radio, ¿verdad? Este, entonces, o más bien al revés, pero bueno, entonces, pero el punto es que también se compensa y por eso no es solo proporcional a la masa. ¿Y qué quiere decir? Que el Marte tenga una masa de una tercera parte. Bueno, ahorita que está tan de moda el, este, el tema de Marte, ¿verdad? Por el amartizaje que se acaba de realizar, ¿verdad? El dispositivo que acaba de llegar a la superficie de Marte. Bueno, Marte tiene algunas condiciones semejantes a las de la Tierra. Es un cuerpo rocoso, principalmente, ¿no? Sin embargo, su atmósfera es mucho menor que la de la Tierra y eso sí es un inconveniente. Una coincidencia que sí tiene su periodo de rotación. Su periodo de rotación es un poquito mayor que la de la Tierra. 24 horas y unas cuantas horas, ¿verdad? Y unos cuantos minutos, perdón. Entonces, prácticamente rota igual que la Tierra, ¿verdad? Con unas condiciones muy semejantes de rotación. Pero un detalle también importante es la gravedad. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué significa que Marte tenga una gravedad de la tercera parte de la gravedad de la Tierra? Que una persona se sentiría en Marte como de la tercera parte de peso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una masa de 60 kilogramos, en Marte se sentiría como si su masa fuera de solo unos 20 kilogramos en la Tierra, ¿no? Entonces, como la tercera parte. Y eso sí puede llegar a ser un inconveniente, porque cuando los huesos que están, o nuestro cuerpo que está adaptado al valor de la gravedad de la Tierra, si reducimos, aunque pareciera ser positivo, pues en realidad eso podría atrofiar los huesos, se podrían, hacer quebradizos u otro tipo de efectos, ¿no? Tanto si la gravedad es mayor como si fuera menor, eso de alguna manera podría producir algunos efectos, ¿no? Esto tal vez se podría compensar con trajes que aumenten el peso, o sea que ese traje pese más o menos o que tenga una masa del doble que la nuestra, al ponérnosla, al caminar en Marte nos sentiríamos como caminando en la Tierra, ¿verdad? Así que ponernos peso en exceso para compensarlo. Ahora, ¿qué significa que Júpiter tenga una gravedad de 2.5 veces mayor? Que si nos pudiéramos parar en Júpiter, cosa que no es posible, es un planeta gaseoso, eh, parece que en su centro sí hay un núcleo rocoso, pero es un poco complicado determinar qué hay en el centro de Júpiter. Pero si es que nos pudiéramos parar en Júpiter, entonces nos sentiríamos 2 veces y media más pesados que en la Tierra. Caminar en Júpiter, si se pudiera, sería como que caminaras en la Tierra con una persona que pesa exactamente lo mismo que tú en tus hombros y luego encima de los hombros de esa persona o una persona que pese la mitad de lo que pesas y caminar con todo ese peso bajo tus hombros. Eso se sentiría, ¿verdad? Una persona como de unos 60 kilogramos en la Tierra se sentiría como de unos 150 kilogramos en Júpiter, ¿verdad? Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría si a estos cuerpos celestes los pudiera compactar, los aplastara, los comprimiera? ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a comprimir a Marte? Bueno, algunos cuerpos del universo, algunos cuerpos celestes sí son cuerpos muy compactos. Tienen tanta masa que la gravedad misma los comprime. Bueno, si fuera posible con una gran prensa aplastar a Júpiter, estaríamos conservando la masa pero reduciendo su tamaño. ¿Qué pasaría si reducimos su tamaño? Su gravedad aumentaría y aumentaría más a medida que ese cuerpo se compactara cada vez más. Por eso esos cuerpos celestes muy compactos, en particular tú puedes investigar al respecto las estrellas de neutrones y los agujeros negros, son cuerpos muy compactos pero que tienen mucha masa y por lo tanto tienen gravedades increíblemente altas, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos aplicar también el cálculo del valor de la gravedad para ese tipo de cuerpos celestes, ¿verdad? Bueno, pues entonces así es como se determina la gravedad de un cuerpo celeste a partir de su masa y de su tamaño. Bueno, ahora vamos a concentrarnos a la Tierra y vamos a platicar un poco de cómo varía el valor de la gravedad a medida que nos alejamos de su superficie. Muy bien, vamos a hacer ahora este ejercicio. Dice determinar el valor de la gravedad. Ahora vamos a hablar de la Tierra.
¿verdad? Y dice determinar el valor de la gravedad. Entonces, pues alguien podría preguntar, profesor, pero ya sabemos el valor de la gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, pero ese valor es el valor de la gravedad sobre la superficie terrestre. Bueno, continuamos leyendo el enunciado. Determinar el valor de la gravedad a una altitud de 1200 kilómetros medidos desde la superficie terrestre. La verdad es que esa última frase desde la superficie terrestre es innecesaria. Ya por definición la altitud se mide desde la superficie terrestre, pero solo es para enfatizarlo, ¿no? Entonces, ahí tengo los datos de la Tierra, el radio terrestre, 6.371 kilómetros, la masa de la Tierra, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a sustituir en la fórmula. Pero la pregunta es, tengo dos distancias, ¿no? O dos longitudes, el RT, o sea, esos 6.371 y esos 1.200 kilómetros. ¿Cuál de los dos sustituyo en la fórmula? ¿Y por qué? Bueno, para poder contestar esa pregunta, bueno, vamos a ver cómo están medidas ambas longitudes. Entonces, bueno, consideramos que ese es nuestro planeta. Entonces el radio terrestre, bueno, creo que es más obvio, más evidente cómo se mide, ¿no? Bueno, aunque es un radio medio, es variable, pero en promedio la distancia del centro de la Tierra a su superficie, ¿verdad? Corresponde a esos 6.371 kilómetros. Este es el radio terrestre. Ahora, ¿cómo medimos esos 1.200 kilómetros, ¿no? En un punto que está a 1.200 kilómetros. Bueno, supongamos que ese objeto, hay una nave espacial a 1.200 kilómetros de altitud. Para ser un poquito congruentes, tendría que estar más cerca de la superficie. Tal vez algo así. Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra longitud, que son los 1.200 kilómetros. La altitud que la vamos a representar con la letra H y vamos a poner aquí el dato. H es igual a 1.200 kilómetros. ¿Cuál tenemos que utilizar? Bueno, creo que ya seguramente sabes la respuesta. Esta es la altitud. Sería la suma de las dos cosas, ¿sí? Porque ya por definición, en la ley de gravitación universal, la distancia que se utiliza, que es la ley a partir de la cual llegamos a esta expresión, establece que esa distancia va del centro de gravedad de la Tierra al centro de gravedad de un cuerpo que esté a esa distancia, ¿no? Entonces, en este caso, la distancia que sustituiríamos en la fórmula sería la suma de las dos. RT, el radio terrestre, más la altitud. Y bueno, pues vamos a hacer esta suma. Sería 6.371 más 1.200 kilómetros. Y el resultado de esta suma serían 7.571, ¿no? 7.571 kilómetros. Que eso a su vez sería igual, bueno, ya así haciéndolo un poco más rápido, sería igual a 7.571.000 metros. Y esto ya además en notación científica al final sería igual a un 7.571 por 10 a la 6 metros. La explicación de la transformación, bueno, ya la hemos mencionado en otros ejercicios. Entonces ahora sí, ya estamos en condiciones. Ya no se consideraría la misma distancia, por lo tanto, ya el valor de la gravedad sería distinto. ¿Qué pasará con ese valor a medida que aumente la distancia? Ya lo hemos mencionado, va a disminuir, vamos a comprobarlo, ¿verdad? Vamos a hacer la sustitución en la fórmula. Entonces, bueno, tendríamos que G sería igual a la constante de gravitación universal 6.67 por 10 a la menos 11. También tenemos el valor ahí abajo de la fórmula por 10 a la menos 11. Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa de la Tierra. Esa no cambia. 5.972 por 10 a la 24. Y todo dividido entre la distancia al cuadrado. Entre 7.571 por 10 a la 6 metros. eh, Esto elevado al cuadrado. Pues ahora es cuestión ya de matemáticas y no tanto de física. Ya hicimos la sustitución, vamos a hacer las operaciones, ¿verdad? Y bueno, entonces sería un 6.67 por 5.972, tendríamos un 39.83 en el numerador, 39.83 por 10 a la
la suma de esas potencias, menos 11 y 24 por 10 a la 13. Eh, Se cancelan unos kilogramos del denominador con los kilogramos que multiplican. Ya hemos hecho ese análisis de unidades, newton metro cuadrado sobre kilogramo. Y todo dividido entre 7.571 al cuadrado, serían 57.32 por 10 a la, y multiplicamos estos dos exponentes, 6 por 2 por 12, por 10 a la 12, ¿qué unidades? Metros cuadrados. Aquí se cancelan metros cuadrados con metros cuadrados. Seguimos, 39.83 entre 57.32 sería igual a 0.6948. Vamos a dejarlo como un 0.695 por 10 a la que, a la 13 menos 12, es decir, por 10 a la 1, o simple y sencillamente por 10, y aquí ya nada más nos quedaría newton sobre kilogramo. Bueno, ya el exponente es bajo, entonces vamos a, vamos a mejor a multiplicar 0.695 por 10, y eso sería igual a un 6.95 newton sobre kilogramo, que son equivalentes a metros sobre segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la gravedad a 1200, a 1200 metros de altitud. Entonces ya vimos que ya no sería 9.8. Así que bueno, ahí en ese caso tendríamos aproximadamente solamente el 71% de la gravedad. Así que, bueno, si quisiéramos calcular el peso de una persona en ese punto, o por lo menos para no entrar en conflictos por algo que voy a mencionar después, la fuerza de gravedad, para no entrar en conflictos, la fuerza de gravedad de una persona que se encuentra a 1200 metros ya no multiplicaría su masa por el 9.81, sino por 6.95, ¿verdad? Si estuviera parada, en ese caso sí tendría peso de una u otra manera, independientemente cómo lo definamos. Si hubiera una plataforma de esa altura, ¿verdad? Y estuviera parada esa persona ahí en esa plataforma, si esa persona tiene una masa de 70 kilogramos o de 60 kilogramos, se sentiría como de solo 42 kilogramos, ¿verdad? Y a medida que aumenta la altitud, pues va aumentando la intensidad del valor de la gravedad, ¿sí? Bueno, entonces ese es el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio, pero inverso. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien, ahí tenemos el siguiente ejercicio. Bueno, antes de resolverlo, olvidaba mencionar, entonces, es por eso que al valor de la gravedad lo expresamos o se expresa con una G minúscula, porque a fin de cuentas no es una constante, como hemos visto ya en el ejercicio anterior, cambia, aunque siempre lo manejamos con un valor constante en muchos ejercicios, es variable, depende de la altitud, mientras que la constante de gravitación universal, que se representa con la letra G mayúscula, como su nombre lo indica, esa sí es una constante en cualquier parte. Por eso la diferencia entre la mayúscula y la minúscula. Otro detalle también que me olvidaba mencionar, bueno, hay algunas formas de calcular la gravedad terrestre, ese 9.8, a partir de ciertos experimentos, ¿sí? Entonces, con ciertos experimentos lo podemos determinar, sería parte de otro tema. Entonces, ese sería un método o adicional, y tal vez para hacerlo con más precisión para medir la masa del planeta, ¿no? Si ya tengo el valor de la gravedad, ¿sí? Ese 9.8 lo medí de esta fórmula G igual a M por M, G por M mayúscula entre R cuadrado. El radio de la Tierra es bien conocido desde Eratóstenes y los griegos hace milenios, ya se sabe el radio de la Tierra. Bueno, entonces a partir de la constante de la gravitación y con la constante de gravitación universal podríamos calcular la masa del planeta, ¿no? Entonces también podemos darle ese uso, aunque no lo vamos a hacer ya en los siguientes ejercicios. Bueno, ahora sí entramos de lleno al ejercicio. Dice, ¿a qué altitud, medida desde la superficie terrestre, se debe encontrar un objeto para que su peso sea de la mitad que tendría sobre la superficie terrestre? Y alguien podría considerar, bueno, profesor, pero es que no lo podemos resolver porque no sabemos cuál es la masa del objeto, ¿no? Y sí, podríamos resolverlo a partir de la masa, ¿no? Digamos, si podríamos eh, así utilizar una masa arbitraria, digamos 10 kilogramos, ¿no? Entonces,
En la superficie terrestre, si utilizamos la fórmula del peso masa por gravedad, su peso sería 98 newtons. Y luego, pues queremos saber en dónde pesaría la mitad, el mismo cuerpo de 10 kilogramos, en qué punto pesaría la mitad de 98 newtons, 49 newtons. Y a partir de la fórmula de la ley de gravitación F igual a G por M mayúscula por M minúscula, con la masa de la Tierra y la masa del Sol, despejar la distancia. Sin embargo, no hay necesidad de hacerlo así. Esto sería independiente, es obvio que sería independiente de la masa. En ese punto donde ese cuerpo de 10 kilogramos va a pesar solo 49 newtons, cualquier otro cuerpo en ese mismo punto pesaría la mitad. Tiene que ser independiente de la masa. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Utilizando la misma fórmula para calcular el valor de la gravedad, ¿no? Entonces, en donde ese valor de la gravedad sea la mitad del de la superficie terrestre, ahí todos los cuerpos tendrían la mitad de peso. Por cierto, también, si es que, para no entrar en polémicas, si es que esos objetos estuvieran apoyados en una plataforma a esa altura, ¿no? Porque ahí ya vamos acercándonos a esa discusión de si ese objeto tendría o no tendría peso, ¿no? Bueno, todavía seguimos sin aclarar bien ese punto, pero lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, bueno, la gravedad sobre, el valor de la gravedad sobre la superficie terrestre es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Yo quiero saber en qué punto del espacio, a qué altura, altitud, medido desde la superficie, el valor de la gravedad sería de la mitad, es decir, en donde la gravedad va a valer 4.9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, por decirlo así, ahora ya tengo conocido el valor de la gravedad. Lo que vamos a hacer es otro cálculo, un cálculo de una longitud. Y así bien me pudieron haber preguntado, ¿a qué altitud una persona pesará la décima parte de lo que pesa en la superficie terrestre? En ese caso, consideraríamos como valor de la gravedad un 0.98, es decir, la décima parte de 9.8, ¿no? Y así podríamos hacer diferentes ejercicios, ¿no? Aquí en específico queremos saber en qué punto, a qué altitud más bien un objeto pesaría la mitad de lo que pesa en su superficie, ¿no? Bueno, ahora me están preguntando altitud. Bueno, en la fórmula yo no tengo altitud, pero tengo la distancia del centro de gravedad de la Tierra a ese punto en cuestión. Vamos a calcularlo primeramente y ya después hablamos de cómo determinamos la altitud. Entonces, de esa expresión, si multiplico ambos miembros por r cuadrada o, como decimos coloquialmente, pasando r cuadrada del lado derecho que está dividiendo al lado izquierdo multiplicando, me refiero a esta expresión, nos quedaría g por r cuadrada es igual a G mayúscula por M, donde M es la masa de la Tierra. Luego, dividiendo ambos miembros entre G minúscula o, como decimos coloquialmente, pasando la G minúscula dividiendo del lado derecho, tendríamos que R cuadrada es igual a G mayúscula por M mayúscula entre o sobre G minúscula. Y finalmente, bueno, pues ya tal vez has escuchado que un cuadrado pasa como raíz, o bien sacando raíz cuadrada a ambos miembros, entonces se anularía el cuadrado del lado izquierdo y tendríamos g por m, que r es g por m, raíz cuadrada de g por m entre g minúscula, ¿verdad? Bueno, entonces esa sería la expresión para primeramente calcular la distancia. Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí la sustitución y las operaciones. Ahora vamos a necesitar ya no hacer potencia, sino sacar una raíz cuadrada. Entonces vamos a sustituir. Entonces tendríamos dentro de la raíz en el numerador un 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Dice la fórmula por la masa de la Tierra por 5.972 por 10 a la 24 kilogramos y todo entre el valor de la gravedad. El valor de la gravedad lo estamos considerando como 4.9, pero ahora, ¿qué crees? Me convienen la otra forma de expresar el valor de la gravedad. ¿Te acuerdas a qué es equivalente los metros sobre segundo cuadrado? Bueno, lo hemos estado viendo en los ejercicios anteriores. Esto es equivalente a newton sobre kilogramo. Son equivalentes. Newton es
kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esos son newtons. Si lo divido entre kilogramos, se cancelan y pues nos quedan unidades de aceleración. Entonces vamos a dejarlo entre 4.9 newtons sobre kilogramo, ¿verdad? Entonces una cosa son las operaciones y otra cosa es el análisis de unidades. Entonces, bueno, vamos a hacer primero las operaciones por separado, analizamos las unidades. Entonces 6.67 por 10 a la menos 11 por 5.972. Bueno, ya lo estaba haciendo directo. 6.67 por 9 por 5.972 sería igual a 39.83. Entonces dentro de la raíz tendría un 39.83 por 10 a la menos 11 más 24. Entonces nos quedaría por 10 a la 13 sobre o entre 4.9 y todo con raíz cuadrada. Ahora vamos a analizar por separado las unidades. Entonces tengo en el numerador de esa raíz unos kilogramos que multiplican y kilogramos cuadrados que dividen, que serían como kilogramo por kilogramo en el denominador, así que solo me quedarían unos kilogramos en el denominador. Entonces en el denominador tendría newton metro cuadrado sobre kilogramo. Y en el denominador tengo newton sobre kilogramo. Si multiplicamos extremos por extremos, medios por medios, entonces tendríamos en el numerador newton, kilogramo, metro cuadrado. Y en el denominador tendríamos newton, kilogramo. De aquí se cancela casi todo, excepto los metros cuadrados, ¿verdad? Si hubiera sustituido metros sobre segundo cuadrado, hubiera tenido que desarrollar más las unidades. Los newtons del numerador tendría que expresarlos como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y se alargaría un poco más el análisis de unidades, pero llegaríamos al final a lo mismo, que dentro de la raíz tendríamos metros cuadrados, ¿sí? Para que a la hora de que le saquemos raíz cuadrada a metros cuadrados, se anula una raíz con un cuadrado, las unidades van a ser unidades de longitud. Estamos calculando una longitud, entonces el radio orbital, ¿no? Podríamos considerarlo así. Entonces el resultado va a estar en metros. Bueno, voy a dejar aquí por un ladito el análisis dimensional, ¿verdad? Lo que hicimos con las unidades. Y bueno, ahora sí vamos a seguir haciendo las operaciones. Entonces ahora dividimos ese 39.83 entre el 4.9. 39.83 entre 4.9 sería igual a un 8.128. 128.5, bueno, 8.120, 8.13, perdón, redondeando a tres cifras significativas, por 10 a la 13, ¿verdad? Por 10 a la 13, y esto dentro metros cuadrados. Ahora, para que podamos conservar la potencia de 10, porque solo tienen raíz cuadrada exacta potencias de 10 pares, es decir, 10 al cuadrado tiene raíz cuadrada, 10 a la cuarta, 10 a la sexta y así sucesivamente tienen raíz cuadrada. No así 10 al cubo, 10 a la quinta potencia, 10 a la séptima potencia, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un truquito. Vamos a mover el punto decimal y con que lo mueva ya sea a la izquierda o a la derecha, ya la potencia la haríamos par. Lo voy a mover hacia la derecha, entonces lo vamos a manejar como un 81.3 y al hacerlo así, al moverlo a la derecha, sería por 10 a la 12. Es equivalente a 8.3, 13 por 10 a la 13, que 81.3 por 10 a la 12 metros cuadrados, ¿sí? Y entonces, ahora sí sacamos la raíz cuadrada de 81.3. Yo aquí tengo todo el valor con las décimas, entonces lo voy a utilizar y eso sería igual a 9.01 por 10 a la... ¿Y qué me quedaría? Bueno, la raíz cuadrada de varios factores sería como el producto de la raíz de cada uno de los factores, es decir, la raíz de 4 por 9, es decir, la raíz de 36, es decir, 6, sería lo mismo que la raíz de 4 por la raíz de 9. La raíz de 4 es 2, la raíz de 9 es 3, 2 por 3, 6, llegamos al mismo resultado. Bueno, entonces, por eso aquí podemos manejar por separado la raíz de 81.3 y por separado la raíz de 10 a la 12. Entonces, ¿a qué es igual la raíz de 10 a la 12? Si no mal recuerdas, eh, una raíz cuadrada se puede expresar como un exponente igual a un medio. Y por leyes de los exponentes se multiplican 12 por un medio, entonces serían 6 por 10 a la 6. O en pocas palabras, la raíz cuadrada solo es dividir el exponente a la mitad, entre 2.
y ya es como si le sacáramos raíz cuadrada, ¿verdad? Y sí, lo podemos comprobar, 10 a la 6 por 10 a la 6 por leyes de los exponentes, que sería lo mismo que 10 a la 6 al cuadrado, sería a 10, 10 sería igual a 10 a la 6 más 6, 10 a la 12. Estamos aquí dando muchas clases de matemáticas, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería igual a 9.01 por 10 a la 6 metros. Esa sería la respuesta, no, porque esta distancia está medida desde el centro de la Tierra y en el problema me preguntan cuál sería la altitud medida desde la superficie terrestre. Bueno, eh, como el radio terrestre lo tengo en kilómetros, me conviene expresar esto también en kilómetros. Entonces, ahora, para pasar los metros a kilómetros, por ejemplo, 5.000 metros, ¿a cuántos kilómetros equivalen 5.000 metros? 5 kilómetros. Entonces, para pasar de metros a kilómetros hay que dividir entre 1.000. O sea, dividir entre 10 a la 3, que es lo mismo que 1.000. 10 a la 6 entre 10 a la 3, pues sería igual a 10 a la 3. Se restan los exponentes. Esto sería lo mismo, pues, entonces que 9.01 por 10 a la 3 kilómetros. Ya la potencia no es tan grande. Esto equivale a 1.000. 1.000 por 9.01 serían igual a 9.010 eh, kilómetros de radio orbital. ¿Sí? Ya casi terminamos, pero no, porque, bueno, volviendo a poner el dibujo que había puesto previamente, lo que me están preguntando, bueno, lo que encontramos en primer lugar es la distancia medida desde el centro de la Tierra hasta ese punto donde la gravedad vale la mitad. Hasta ese punto, a toda esa distancia es a lo que le llamamos R. Bueno, pues la que me están preguntando es H, medida de la superficie terrestre. ¿Qué tendríamos que hacer? Restarle a la distancia que calculamos el radio de la Tierra, ¿sí? Creo que es claro, ¿no? Si le resto a esta longitud, le resto el radio de la Tierra, entonces estaría ya calculando esta longitud. Entonces, bueno, la altitud. Y de hecho ya lo habíamos planteado como que R era igual a el radio terrestre más la altitud en el ejercicio anterior. Si hacemos, lo podemos ver como un despeje, entonces H, la altitud, sería igual a R, la que calculamos, menos el radio terrestre. Bueno, pues vamos a hacer esa operación. Entonces 6.371 kilómetros menos el radio, no, era al revés, ¿verdad? 9.010 kilómetros, 9.010 kilómetros menos el radio terrestre, que son 6.371 kilómetros. Y hacemos esa resta para llegar al resultado. 9.010, ¿verdad? Bueno, si no hubiéramos redondeado serían 9.015, porque sería un 5, realmente era 9.0515. Bueno, ahí tendríamos alguna diferencia de unos cuantos kilómetros, ¿no? Para más exactitud, perdón por la duda que tengo, eh, entonces, permítame cambiarlo, sería un 9.015 y es que está casi justo a la mitad del 9.01 y del 9.02, entonces vamos a manejar cuatro cifras significativas. Entonces serían 9.015, prácticamente 9.016 kilómetros, menos 6.371. 9.016 menos 6.371. Y el resultado serían 2.645 kilómetros. Aquí también vamos a corregir este dato, ya más exactamente sería un 9, si lo hubiera, no lo redondeé bien, os hubiera puesto un 9.02, pero bueno, sería 9.016 a cuatro cifras significativas, ¿no? Entonces el resultado sería 2.645 kilómetros, ¿sí? Es decir, si un objeto, si un cuerpo se encontrara a 2.645 kilómetros de distancia de la superficie terrestre, entonces en ese punto el valor de la gravedad sería de la mitad. Y entonces eso quiere decir que a esa altitud del peso sería la mitad, ¿verdad? Sin embargo, esa es una altitud muy considerable, ¿sí? No tiene que ver, por ejemplo, con la altitud a la que se encuentran los satélites. Bueno, algunos satélites sí rebasan esa altitud, pero especialmente no tiene que ver con la altitud donde hay cuerpos que están orbitando la Tierra tripulados por seres humanos, ¿no? Es decir,
las estaciones espaciales. Los satélites no están tripulados, ¿no? Las estaciones espaciales, aquí el resultado nos dio de miles de kilómetros. Las estaciones espaciales están a unos cuantos cientos de kilómetros de la superficie terrestre, ¿no? Y bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que entonces, en donde están los satélites, el valor de la gravedad sería mayor, sería más cercano al 9.8. Sí habría diferencia, pero no una diferencia tan grande. Y todo esto lo estoy diciendo porque si tú has visto imágenes de las estaciones espaciales, la Estación Espacial Internacional o la Estación Espacial Rusa, tú puedes observar que sus tripulantes están flotando en la nave o en la estación espacial. ¿Y qué se nos dice? Que en esas estaciones espaciales no hay gravedad. En realidad, sí hay gravedad. Entonces, tendrían peso, si hay gravedad, tendrían peso o no tendrían peso las personas. Eso depende de cómo definamos al peso y es donde encontramos una polémica, ¿sí? Pero en realidad, si una persona estuviera parada en una plataforma, sería imposible construir esa plataforma, ese edificio, que tuviera una altura equivalente o igual a una de esas estaciones espaciales, sí tendría peso, ¿verdad? Sí tendría peso. En las naves, pues todavía sigue siendo polémica si tienen o no tienen peso. Y esto podría hacer que surjan muchas dudas, ¿no? Y a lo mejor como que pudiera parecer que estamos dando razón a personas que, por ejemplo, niegan la existencia de la gravedad, ¿no? Entonces, y personas que afirman que pues los videos de las estaciones espaciales están truqueados, o yo estoy diciendo que sí hay gravedad, pero entonces los tripulantes se ven como en un estado de ingravidez. Todo esto nos va conduciendo a un tema que ya lo vamos a ver conceptualmente, que es muy interesante y que se llama marcos de referencia. ¿Sí? Entonces, aparentemente no hay gravedad, pero bueno, podríamos hacer un ejemplo de una de esas estaciones espaciales. ¿Cuál es el valor de la gravedad en la estación espacial? ¿Cuál sería el valor de la gravedad mínimo? Pues aquel en el que la estación espacial está a mayor altitud. Aunque no hay tanta diferencia de altitud, pues vamos a consultar la altitud de algunas estaciones espaciales y vamos a calcular la gravedad para la que se encuentra a mayor altitud para que notemos que el valor de la gravedad, que hay gravedad y que el valor de la gravedad no es tan bajo como pensaríamos, ¿verdad? Pero vamos a hacer este siguiente ejercicio. Bueno, no sin antes hacer esta corrección. Ya me estaba despidiendo, pero bueno, aquí también tendría que corregir. Este es un 9.057, algo así, a cuatro cifras significativas. Sería 9.016. Para que ahora sí, a la hora de que hagas, de que copies este ejercicio, si lo estás copiando, bueno, no haya ninguna contradicción o error, ¿no? Aquí también sería un 9.016. Ahora sí, hagamos el siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a hacer el último ejercicio de cálculo de la gravedad. Y bueno, antes de escribir el enunciado o poner el enunciado del ejercicio, ahí en esta pequeña tabla ponemos las altitudes de diferentes estaciones espaciales, ¿verdad? Entonces la estación espacial rusa se encuentra orbitando a una altitud de 358 kilómetros, la estación espacial internacional a 408 kilómetros, Skylab, una estación espacial que orbitó de 1973 a 1979 y que sí fue tripulada en ocasiones por astrónomos, orbitaba a 435 kilómetros de altitud y dos estaciones espaciales chinas, una su altitud es de 425, la otra de 393 kilómetros. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de todas estas estaciones el valor de la gravedad sería menor? ¿Verdad? Bueno, por todo lo que hemos dicho previamente, the winner is Skylab, aunque ya no está orbitando, ¿verdad? La que se encuentra a mayor altitud, 435 kilómetros. Vamos a ver que aún en el caso de esa estación espacial el valor de la gravedad no es tan bajo como imaginábamos, para después explicar por qué los tripulantes de las estaciones espaciales se ven levitando, ¿no? Flotando en la estación espacial. Pero bueno, vamos a hacer el siguiente cálculo. Calcular el valor de la gravedad
a la altitud a la que orbitaba, porque es en tiempo pasado, la estación espacial Skylab, es decir, a 435 kilómetros de altitud, cuál es el valor de la gravedad. La verdad es que esa altitud es muy baja comparada, prácticamente está rozando a la superficie terrestre, ¿no? Podríamos sacar la proporción con el radio, ¿no? Comparándola con el radio 435 entre 6.371 kilómetros, que es el radio terrestre, está a un apenas 6%, 7%, ¿verdad? De altitud. Entonces, bueno, ni siquiera la décima parte del radio. Entonces, aquí en ese dibujo que estoy poniendo, bueno, pues la altitud sería mucho menor, en proporción sería la décima parte menos el 6% de esta longitud. Entonces, tal vez, para ser congruentes, pues tendríamos que poner por aquí al Skylab o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues vamos a calcular. Ya tenemos los datos de la masa de la Tierra. Necesitamos el radio orbital, la distancia desde el centro de la Tierra a la que orbitaba dicha estación espacial. Pues como por lo que hemos platicado, bueno, en R es en este diagrama el valor que necesitamos para sustituirlo en la fórmula. Tenemos el radio terrestre y la altitud. Como ya habíamos mencionado previamente, R sería igual a el radio terrestre más la altitud. Entonces, bueno, sería la suma de 6.371 kilómetros más 435 kilómetros. Y esa suma nos daría 6.371 más 435, un radio orbital de 6.806 kilómetros. El valor de la gravedad para el resto de las estaciones espaciales, por estar a menor altitud, será menor que el que vamos a calcular. Entonces, esto estaría dado en kilómetros. En metros correspondería por todo lo que hemos mencionado previamente a 6.800.000 metros, 806.000 metros, y en notación científica eso sería igual a 6.806 por 10 a la 6 metros. ¿Tienes duda de cómo llegamos a este valor? Bueno, lo hemos explicado en ejercicios anteriores, podrías revisar, ¿verdad? Ya podemos sustituir directamente para calcular el valor de la gravedad a esa altitud. Entonces tendríamos que sustituir todos los datos. G 6.67, el valor que nos ha acompañado en todos los ejercicios, 6.67 por 10 a la menos 11. Newton, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, todo dividido. Bueno, todavía nos falta multiplicar, pero vamos a poner la raya de quebrado, que multiplica la masa de la Tierra, en este caso, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos, entre el radio orbital 6.806 por 10 a la 6 metros elevado al cuadrado. Nos vamos a ahorrar el procedimiento, incluso ya sabemos qué unidades va a tener el resultado, ya sean newtons por cada kilogramo o metros sobre segundo al cuadrado, pero ya lo hemos hecho tantas veces que ya conocemos el camino que tengo que seguir a continuación, ¿verdad? El resultado ya directamente sería 8.599, vamos a redondearlo a 8.6 metros sobre segundo al cuadrado, que no es muy diferente al valor de la gravedad sobre la superficie terrestre. En proporción, en porcentajes, es el resultado del ejercicio. Y eso lo dividimos entre 9.81, incluso para ser más precisos, sería un 80 y prácticamente un 88% de la gravedad. Así que si tuviéramos una plataforma de, de 435 kilómetros de altura y estuviéramos parados encima de esa plataforma a esa altura, si tienes una masa de unos 60 kilogramos, tú te sentirías, eh, tú te sentirías en esa plataforma como de unos 53 kilogramos. Te aligeраrías para 60 kilogramos, cerca de unos 7 kilogramos, un poco más de 7 kilogramos. Entonces, bueno, en realidad, pues sigue habiendo fuerza de gravedad. Entonces, sigue en el aire esa pregunta. Bueno, ¿por qué los astronautas se ven
se ven flotando en las estaciones espaciales si hay gravedad. Bueno, la verdad es que la estación espacial, algunos de estos detalles los voy a mencionar un poco más extensamente en el tema de marcos de referencia. La verdad es que sigue actuando la fuerza de gravedad y esa fuerza de gravedad es la que precisamente hace que tanto la estación espacial como sus tripulantes estén orbitando. Pero algo que vimos de la tercera ley de Kepler es que el periodo, vamos a decir la forma en la que orbita un cuerpo celeste, depende de la masa del planeta y de la altitud, ¿sí? Independientemente de la masa de la estación espacial o del cuerpo que esté orbitando, todos orbitarían al unísono, orbitarían al parejo, por decirlo de alguna manera. Ya cuando empezamos a explicar el tema de satélites, dijimos que se puede considerar que un satélite está cayendo hacia la Tierra, está cayendo de manera permanente, todo el tiempo está cayendo hacia la Tierra, solo que por la curvatura de la Tierra y por la naturaleza de la fuerza centrípeta que actúa hacia el centro, está cayendo sin que nunca alcance su superficie, ¿verdad? Sin tocar nunca la superficie terrestre. Entonces, el movimiento tanto de la nave como de sus tripulantes es idéntico, se mueven al parejo, están cayendo juntos y el efecto que se produce es que no haya fuerzas de reacción o interacción entre las paredes, entre el cuerpo de la estación y la persona. Y ahí es donde entra la polémica. Yo he definido hasta este punto el peso como la fuerza que la Tierra ejerce sobre un cuerpo y que actúa hacia su superficie, que sigue actuando sobre tanto la estación espacial como los tripulantes. Por lo tanto, si nos basamos en esa definición, tanto la estación como sus tripulantes tendrían peso. Pero en muchas ocasiones el peso se define a partir de la interacción que hay entre nuestro cuerpo, por ejemplo, y el piso. Por la tercera ley de Newton, la Tierra nos atrae, nos empuja hacia el piso y por lo tanto, si nosotros empujamos el piso hacia abajo, el piso nos empuja hacia arriba, ¿verdad? Entonces, está relacionada con la fuerza que ejerce la superficie sobre la que nos apoyamos, ¿verdad? Pero en realidad eso corresponde a otro concepto, que espero no generar mucha confusión y que se llama fuerza normal. Realmente lo que un servidor piensa es que eso es más bien la fuerza normal y lo que no habría en las estaciones espaciales es fuerza normal, pero sí habría peso, solo que el peso funcionaría de manera diferente. En lugar de ejercer una fuerza sobre algún punto de la superficie de la nave, más bien ese peso es lo que hace que el astronauta esté orbitando. El peso que actúa sobre la nave espacial hace, y que es proporcional a la masa de cada cuerpo, hace que también esté orbitando y que se muevan juntos, ¿verdad? Esto lo podemos ilustrar también, a veces se ilustra de la siguiente manera. Consideremos que este ejemplo es un ejemplo típico. Consideremos que una persona se encuentra parada en un elevador y ese elevador está sostenido por una cuerda. ¿Qué sentiría una persona ahí en el interior de ese elevador? Pues nada fuera de lo común. Sentiría exactamente lo mismo que tú sientes al estar parado en cualquier superficie, ¿verdad? Estamos acostumbrados a esa fuerza, no la notamos, ¿verdad? Pero esa fuerza es la que hace que después de algunas horas de estar parados se nos cansen nuestros pies, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una persona dentro de un elevador, pero de repente un villano corta la cuerda del elevador. ¿Qué pasaría? Que empezaría a caer. ¿Qué caería? Todo. Empezaría a caer tanto el elevador como la persona que se encuentra en su interior. Pero, qué caería más rápido? El elevador. ¿Quién llegaría primero al piso? ¿El elevador o la persona que está en su interior? Por el concepto de caída libre, sabemos que independientemente de las masas, caerían juntos, ¿sí? Caerían al unísono. Entonces, al caer al unísono ya no habría la posibilidad de que hubiera una interacción entre los pies de la persona que está cayendo y el elevador. ¿Qué sentiría la persona durante los breves segundos que dura esa caída hasta antes de que el elevador impacte con el piso? Se sentiría en un estado de ingravidez. Él no percibiría como el elevador está cerrado, ¿verdad? Entonces no percibiría que está cayendo, simple y sencillamente de repente sentiría que perdió el peso. No se da cuenta que está cayendo. Entonces esto es equivalente
el estar dentro de ese elevador es equivalente al estar en un lugar en el espacio donde no hay gravedad, se sentiría lo mismo. Esto nos lleva también a otro tema del que vamos a hablar, el principio de equivalencia, ¿verdad? Esto, en el segundo caso, es como si, en el primer caso, cuando la persona está en el elevador en donde la cuerda no se ha roto, es como si estuviéramos parados en la banqueta. Sí, es lo mismo. En el segundo caso es como si estuviéramos en un estado de ingravidez. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, los satélites, aunque no lo parezca, los satélites, igual que este elevador, están cayendo junto con sus tripulantes y no notan la fuerza de gravedad, pero la fuerza de gravedad está actuando sobre ellos, es lo que los hace orbitar. Si no existiera la fuerza de gravedad, estación espacial y tripulantes se moverían en línea recta, primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas, un cuerpo tiende a moverse en línea recta y con rapidez constante, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿existe o no existe la gravedad? Bueno, es un poco relativo y seguramente esto tal vez te dejó pensando en muchas cuestiones. Bueno, tal vez algunas se aclaren en el tema que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Marcos de referencia. Pero en efecto, ese pasajero de ese elevador que está cayendo podría impulsarse en una de las paredes y aparentemente flotar, levitar hasta tocar el techo del elevador para empujarse nuevamente hacia otro lado, sintiendo como que está volando dentro de esa cabina del elevador. Bueno, y para evidencia, así es precisamente como funcionan algunos aviones que simulan la ingravidez. Generalmente aviones en los que se bloquean o que no tienen ventanas para que las personas no se den cuenta que lo que realmente está haciendo el avión es elevarse hasta una cierta altura para posteriormente dejarse prácticamente o casi caer en picada y entonces no noten los tripulantes que están cayendo junto con el avión, sino más bien que ellos sientan que están flotando o que experimenten una especie de falta de gravedad. Después de después de este video de la clase voy a poner precisamente algún video corto con respecto a ese tipo de aviones, ¿no? En donde se simula la gravedad cero. Muy bien, pues entonces con esto terminamos el tema de cálculo de la gravedad a partir de la ley de gravitación universal y en general el tema de gravitación universal.